Hola amigos en el aire, qué gusto saludarlos. Nos encontramos hoy con Andrés Fabre, quien es director general de Aeromar. Y vamos a platicar con él acerca de varias cuestiones de Aeromar. Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar platicar hoy con En el Aire, qué gusto saludarte. Al contrario, un gusto. Hacía tiempo que no habíamos podido hacer esto y me da mucho gusto hacerlo así. Sí, exactamente, el gusto es para mí y para En el Aire. Platícame, hace un año que entraste a Aeromar. Cuando llegas a esta oficina, ¿cómo recibes Aeromar? ¿Cómo dirías que era Aeromar y cómo está evolucionando Aeromar desde que entra Andrés Fabre? Pues fíjate, pregunta interesante porque me encuentro en Aeromar que durante casi 29 años ha sido igual o muy parecida, ¿no? Con el mismo número de aviones, ocupando el mismo nicho en el mercado, volando las mismas rutas, comportándose de la misma manera. Y entonces el reto con el que llego es precisamente con el reto de transformar Aeromar, con el reto de encontrar cuál es el mejor lugar y el lugar exacto que pueda encontrar Aeromar en la aviación mexicana. Y entonces iniciamos una estrategia bien importante de transformación de la aerolínea en todos los aspectos, transformación en el tema de marketing y marca, transformación en la manera que vendemos boletos, transformación de flota, transformación de sistemas, transformación cultural de la manera en la que trabajamos, y ha sido un proceso interesantísimo a lo largo de este año. ¿Qué lugar ocupa Aeromar en la aviación mexicana ahorita que lo comentabas? Bueno, Aeromar siempre ha ocupado un lugar muy específico de nicho en la aviación regional, con ciertas rutas exclusivas donde si no hubiera servicio de Aeromar ninguna aerolínea volaría. Ocupa un lugar de conectividad interregional entre ciudades dentro de la República Mexicana, ciudades medias entre sí, de interconectividad de ciudades medias con el mundo a través de la Ciudad de México, a través del aeropuerto de la Ciudad de México. Por eso es tan importante el rol de Aeromar volando al aeropuerto de la Ciudad de México. Y este tercero, que es el que te mencionaba, que es ese servicio esencial en ciertas ciudades que no tendrían servicio aéreo si Aeromar no operara. Aeromar es el único operador de turboprops en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Esto es una ventaja? ¿Qué ventajas le ves? Bueno, es una ventaja competitiva para el mercado que operamos, para las rutas que operamos. Es decir, el ATR es un avión de ultimísima tecnología que ha sido siempre sobresaliente su desempeño para rutas regionales. Nos permite ahorrar 30% de combustible, ser mucho más eficientes y al mismo tiempo operar rutas que no dan para un mercado mucho más grande y que tienen que ser operadas con un avión regional. Estamos muy contentos, tan es así que hicimos un pedido hace 6-8 meses de 8 ATRs 42 y 72 con opciones de 6 más, invirtiendo más de 250 millones de dólares en este pedido para traer ATRs de la última generación, ATRs de la serie 600, 42 y 72 de la serie 600, que aparte de estos ahorros tan importantes de combustible, ahorros en tema de contaminación, una cabina de pilotos que seguro la has visto, increíble, que no le piden nada ninguna, con última tecnología, cabina de pasajeros rediseñada, supresores de ruido, iluminación LED. La verdad es que es una maravilla de avión como pasajero, como piloto y también como aerolínea en el tema de rentabilidad. Entonces sí, estamos convencidos de que el ATR es hoy el avión ideal para operar en la Ciudad de México, como en todos los hubs mayores del mundo. Es decir, todos los aeropuertos grandes del mundo que se jactan de ser hubs tienen una combinación desde 380 hasta turboprops que permiten precisamente ser hubs y hacer esta combinación entre mercados regionales y mundiales globales. Esta compra de los aviones ATR en cuanto al plan de flota de Aeromar, ¿son en adición, en sustitución? Y platícame también un poco si piensan seguir con la línea de ATRs o tienen por ahí quizá un proyecto de un avión un poco más grande. Por el momento hicimos el pedido de ATR en el que el mix es de mucho más ATR 72 que 42. Eso, un ATR 72 te da 40% más asientos de entrada. Lo estamos experimentando con eso, creciendo el número de asientos. De hecho, vamos a crecer un 30% el número de asientos que vamos a ofertar este año, nada más con el cambio. La primera parte de tu pregunta, la gran mayoría de los aviones son un reemplazo. Es decir, Aeromar decidimos estar en un proceso constante de renovación de flota en el que de una manera constante estaremos renovando la flota y asegurándonos que siempre tenemos una flota lo más moderna y lo más actual. Al final también, aunque sustituyéramos uno por uno, que no va a dar así, en realidad acabaremos con un pequeño incremento al final de año en el número de aviones,
Tenemos un incremento importante en el número de asientos, José, por los 72 que estamos trayendo, y también en horas de vuelo producidas, porque un avión nuevecito siempre puede volar mucho más horas, es mucho más eficiente en cuanto a tiempos que requiere de mantenimiento y todo eso. Entonces, en realidad estaremos incrementando la capacidad de producción en bastante razonable, te decía, 30-40%. El plan de expansión, al aumentar el número de horas que están, por ejemplo, trabajando, volando los aviones, ¿cómo es el plan de expansión de Aeromar en cuanto a la red de rutas? Bueno, anunciamos hace poco que este año estamos incorporando 5 rutas nuevas, de las cuales hoy estamos haciendo el primer vuelo a Ixtepec, con muy buenos resultados. Inauguramos Puerto Vallarta, de México, Guadalajara, Puerto Vallarta, y abrimos Culiacán. Anunciamos que estaremos abriendo Monclova, estamos en pláticas finales para abrir Monclova, y nos falta Cancún, que estaremos también abriendo en un par de meses para conectar Cancún como puerta de la Ruta Maya. Como sabrás, Aeromar fue nombrada la aerolínea de Ruta Maya. Hicimos un proyecto con Sectur y con el CPTM, el Consejo de Promoción Turística, de diseñar una red de rutas específica para el sureste mexicano, en el que, aprovechando las ventajas de Aeromar como una aerolínea regional legacy, en el que tenemos sistemas de reservaciones que se interconectan con los globalizadores del mundo, tenemos convenios de e-ticketing con 14 aerolíneas, códigos compartidos, etc., va a permitir que todo el flujo de alimentación de pasajeros que viene a Cancún pueda moverse de Cancún al sureste mexicano, y con eso detonar mucho más el turismo en el sureste. En este tema del sureste mexicano, yo veo, por ejemplo, un potencial importante por lo que comentas en el sureste, en el noroeste, por ahí hablando de algunas rutas que hacen, no sé, por ejemplo, saliendo de Hermosillo del noroeste mexicano, y ante la saturación del aeropuerto, ¿verían la posibilidad como de abrir otras bases de operación? En realidad, sí estamos constantemente abriendo rutas descentralizadas de la Ciudad de México. Estamos abriendo rutas, la ruta del Pacífico que abrimos hace un tiempo, la ruta Maya, estamos creciendo hacia Culiacán, Los Mochis, Hermosillo, abrimos Tucson en Arizona, y en el sureste estamos aumentando la conectividad. Estamos también temporalmente, con cierta temporalidad, abrir la ruta Campeche. Entonces, coincido contigo, es decir, hay mucho potencial en el occidente y en el sureste mexicano para abrir más rutas. El determinar la palabra base es complicada, ¿no? Es decir, si tienes que basar un avión ahí, o se mueve o pernocta, es más un tema operativo, ¿no? Si basas tripulaciones, pero nuestro crecimiento adicional, el crecimiento de la Ciudad de México, sí está basado en entender cuáles son las oportunidades importantes, que las estamos viendo claramente, tanto en el sureste como en el occidente. Cuando llegaste a Aeromar nos platicabas que has promovido un cambio importante en varios temas en la cultura, por ejemplo, de Aeromar. Hablando de la imagen de Aeromar, que creo que es como tradición en México, ¿piensan cambiarla? ¿Tendrían algún proyecto de cambiar la imagen de Aeromar? Creo que es una muy buena pregunta, y te voy a responder de la siguiente manera. Creo que hay muchas empresas, y podemos tener en mente varios ejemplos, que han decidido cambiar su imagen antes de cambiar su esencia. Okay. Y en Aeromar estamos trabajando primero en cambiar la esencia, en cambiar la manera en que hacemos marketing, la manera en que nos relacionamos con los pasajeros, la manera en que operamos, la flota que tenemos, la cultura de servicio, asegurar que nuestros pasajeros ven una transformación positiva, y después ya veremos el tema de la imagen. No tiene ningún sentido hacer un cambio de imagen si no has cambiado desde dentro, y en eso es en lo que estamos trabajando. Parece muy prudente. Hablando del mercado regional, ahora en Aeromar, que es una aerolínea regional, primero que nada, como que ya siento que se ha tergiversado un poco la definición de una aerolínea regional, de mercado regional. ¿Cómo ha evolucionado para ti este mercado? Hace mucho, si mal no recuerdo, era como que el avión regional era de 19 pasajeros, luego fue de 50 pasajeros. Aeromar se ha mantenido siempre en esta línea de los 48, ahora como un poco más grande, también creciendo un poco con la industria. Hasta los 70, sí. Hasta los 70 y tantos. Para ti, ¿cómo ha evolucionado el mercado regional en México y el mundo? Bueno, el mercado regional es un mercado que ha vivido como diferentes ciclos y diferentes etapas, ¿no? Primero había regionales independientes, luego en Estados Unidos y en Europa las regionales fueron prácticamente absorbidas por las empresas grandes y por las empresas bandera, por las empresas más importantes de los países, o absorbidas primero a través de códigos compartidos, después a través de Capacity Purchase Agreements, y al final absorbidas
literalmente, ¿no? Por eso te digo que son ciclos, porque vuelven a surgir regionales y siempre el mercado regional es importante, y el mercado regional es importante en diferentes aspectos. Como te decía, es importante en la interconectividad de las regiones, la provisión de servicios a ciudades que no tendrían servicio, porque por más que una aerolínea quiera poner un 380 a Victoria, no hay mercado para volar a Ciudad Victoria un Airbus 380. Y la otra es para la interconectividad de esas ciudades medias a través de los hubs con el mundo. Entonces la aerolínea regional siempre tiene un rol muy importante y se ha ido modificando a lo largo de los años para complementar cada uno de estos segmentos. Y lo que ha hecho muy bien Aeromar es estar en esos tres segmentos siempre. Estamos ampliando nuestro código compartido con United, en el que hoy 80% de nuestros vuelos llevan el código de United. Estamos con 14 convenios interlineales para proveer esta parte de conectividad a través de la Ciudad de México al mundo. Estamos abriendo rutas como este PEC que te comentaba, que no tendrían servicio aéreo y te tenías que echar 4 horas y media de carretera de Huatulco para llegar, más el vuelo a Huatulco. Entonces estamos dando servicio a comunidades y ciudades que no tendrían servicio, y al mismo tiempo estamos interconectando en ciudades como Villahermosa y Mérida, o como Culiacán y Hermosillo, que necesitan interconectarse y que de otra manera sería muy complejo. Habrá que ir a Guadalajara o a la Ciudad de México a cambiar. Siempre habrá espacio para aerolíneas regionales. Las aerolíneas regionales juegan un rol muy importante a través de lograr siempre encontrar los nichos donde tienen que estar. Y esto ha sido siempre complejo, porque el costo de operación de un avión regional por asiento, como todos los expertos en aviación y la mayoría de tu audiencia saben, el producir un costo por asiento en un 380 es mucho más barato que en un avión de 19 plazas. Claro. Y por eso, como mencionabas, ha ido evolucionando, los mercados han ido creciendo, y de un avión de 19 plazas subieron a 30, a 50 plazas, y ahora las regionales están hasta en 70 plazas, para precisamente buscar cada vez más eficiencias y ser mucho más competitivos en todos los aspectos. Dentro de la ecuación regional, ¿qué tan importantes son las rutas internacionales? O sea, vamos, ¿es parte fundamental de la ecuación, rutas internacionales? Claro, siempre. El Hermosillo Tucson es un ejemplo, McAllen, que volamos de México a McAllen, es otro ejemplo. Hay un gran mercado entre el sur de Estados Unidos y el norte-centro de México, que son rutas regionales, claro, pero son rutas regionales transborder, son rutas regionales internacionales, y a pesar de los temas políticos que han sucedido, el comercio entre México y Estados Unidos, y no entre Chicago y la Ciudad de México o Los Ángeles y la Ciudad de México, sino el comercio entre ciudades medias, el tráfico de personas y de mercancías entre ciudades medias en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos y el norte-centro de México, es grandísimo, y entonces seguiremos siempre considerando la parte internacional como esencial. Aeromar ha volado internacionalmente por casi 20 años, seguiremos volando internacionalmente, explorando con detalle cuáles son esos nichos y esas ciudades, esos pares de ciudades donde conviene operar. En este sentido, desde que, más o menos de hace un año, desde que empezaste, hablabas de una estrategia también de mercadotecnia, un cambio en mercadotecnia, desde mi punto de vista ha sido un poco más agresiva. Dos preguntas: ¿es difícil llenar un avión? ¿O cuál es Aeromar espera llenar sus aviones en rutas regionales, por ejemplo la que comentas de Ixtepec? Y también las aerolíneas regionales tienen fama de ser caras, no estoy diciendo que necesariamente lo sean, sino que tienen fama de ser caras. ¿Qué tan difícil es encontrar un balance entre el precio y el producto que se está ofreciendo? Siempre ha sido complejo, y lo dices efectivamente, como hablábamos del costo de producción de un asiento. Sin embargo, en Aeromar estamos haciendo experimentos bien interesantes en entender que cualquier mercado tiene cierto nivel de elasticidad. Cosas que antes no se creían. Entonces había mercados que decían solo viajan 18 personas al día y no hay más. Bueno, ¿qué pasa? Porque son 18 personas de negocios que viajan y entonces pagan esa tarifa. Cuando empiezas a explorar que puede haber elasticidad, a lo mejor una familia con un precio más accesible decide viajar y decide planear su vacación y venirse a la Ciudad de México el fin de semana sin precios más accesibles. Entonces hay mercados muy elásticos y hay mercados poco elásticos, pero todos los mercados tienen cierta elasticidad. Entonces precisamente estamos experimentando con estrategias mucho más agresivas de marketing, de posicionamiento de marca, para ir midiendo la elasticidad, y la prueba es que mes a mes durante el último año hemos movido más pasajeros que el mes anterior.
Estamos rompiendo récords de pasajeros todos los meses, rompiendo pasajeros de factor de ocupación, y lo que estamos probando es que efectivamente podemos ser más competitivos, los mercados pueden ser más elásticos y hay más gente que podría viajar con el precio correcto. Estamos muy contentos con esto, con la recepción. Hemos hecho cambios importantes en la manera como nos posicionamos en marketing, en redes sociales, en revenue management, precisamente con esto que te explicaba de la elasticidad de los mercados. ¿Cómo convences a un pasajero a volar de México a Acapulco, por ejemplo, con Aeromar? Uy, tengo muchas cosas. Por ejemplo, nunca viajaré en un asiento de medio. Okay. Los aviones no tienen asiento de medio, solo tienen pasillo y ventana. Somos la única aerolínea que permite llegar a alguien a documentarse 45 minutos antes de la salida del vuelo. Damos servicio a bordo, no cobramos la primera maleta. Tenemos un salón ejecutivo en el que cualquier pasajero puede esperar su vuelo y tomarse un drink, usar su internet, baños, snacks. Tenemos convenios interlineales con 14 aerolíneas, entonces si su viaje a Acapulco es la continuación de un viaje que viene de otro lado, puede comprar su boleto en cualquier otra parte del mundo y conectar con esa aerolínea y transferimos su equipaje. Si de regreso a Acapulco sigue a Nueva York, le damos pases de abordar hasta su destino, su equipaje lo conectamos hasta el destino. Nuestros aviones son los más silenciosos que cualquiera. Eso es interesante. Mucho más silenciosos. Estos nuevos ATR 600 de la serie 600 tienen una cabina de pasajeros sumamente silenciosa, espaciosa, con más espacio para equipaje de mano, en el que durante el vuelo puedes mantener una conversación al nivel que le estamos manteniendo ahorita, sin ninguna molestia. Es impresionante. ¿Has volado en un 600? En un 600, no, en un 600. Te invitamos a que vueles pronto y te des cuenta de, es impresionante los avances tecnológicos de comodidad del pasajero. Sigo diciéndote las ventajas de volar con Aeromar para convencerlo que hay. Y aparte de todo, tarifas competitivas. Claro. ¿Cómo va el tema de la inversión de Synergy Group en Aeromar? ¿Cuál es la importancia también de esta inversión y de esta alianza? Bueno, es bien importante en muchos aspectos, es decir, lo anunciamos en noviembre pasado y anunciamos también que había una serie de condiciones que cumplir. Estamos trabajando en cumplir esas condiciones, vamos muy avanzados, temas de regulación, incluso cambió la regulación recientemente, temas de renovación de flota, nosotros por nuestro lado antes de iniciar esta inversión, temas de cambio de estrategia comercial y de estrategia de marketing muy avanzados. Es decir, hemos avanzado en casi todos los temas, estamos por concluir. Hay un tema en el que estamos trabajando todavía en el tema de la eficiencia del costo laboral, que también vamos avanzando muy bien y estamos bien contentos en cómo hemos avanzado con los sindicatos en entender que juntos podemos hacer crecer a su empresa y a su fuente de trabajo. Y estimamos que entonces esto empieza a concretarse en unos meses más, poco a poco. Sin embargo, la inversión, como bien dijiste, es de Synergy. Synergy es holding de una parte importante y mayoritaria de Avianca, y esto obviamente nos podrá detonar mucho más relaciones, pero la inversión no es de Avianca, la inversión es de una holding y que es independiente a que las decisiones que tomamos con Avianca. Sin embargo, siempre estamos en pláticas. A la Avianca Zero Star Alliance, United Zero Star Alliance, hemos tenido conversaciones importantes para seguir aumentando la cooperación que tendríamos entre aerolíneas. O sea, podríamos ver como un aumento de cooperación entre Avianca y Aeromar, entendiendo que Synergy es el holding, pero podría ser. Claro. Estamos explorando todas las áreas de oportunidad donde podríamos explorar. Tocas un tema interesante, y aprovechando que estoy platicando con el director general de una aerolínea mexicana, en este caso de Aeromar, ayer Canaero emitió un comunicado acerca de estas propuestas que están en la Cámara de Legisladores para sancionar aerolíneas por este tema de las demoras, y tienen demoras de más de 4 horas, ciertas sanciones, incluso reembolsar a veces el costo del boleto del pasajero. Tú, como director de una aerolínea en México, ¿cuál es tu opinión de esto? Mira, mi opinión es bastante sencilla y compleja a la vez. Mi opinión es que las aerolíneas somos los más preocupados por nuestros pasajeros. Okay. Nosotros estamos preocupados por nuestros pasajeros, y yo cada vez que un pasajero vuela con nosotros quiero que vuelva a volar conmigo. Entonces no voy a hacer nada en contra de ese pasajero, voy a tratar de hacer todo lo posible porque ese pasajero regrese y vuele conmigo. Si algo falla, si algo no sale bien y si algo no sale como lo planearon. La Canaero propuso una serie de medidas para protección de pasajeros hace tiempo. Hemos hablado con las cámaras hace mucho tiempo, pero lo que sí es importante es que estas medidas sean congruentes
con los estándares internacionales en países que lo han estudiado y analizado durante mucho tiempo. Tenemos que estar seguros que las medidas que se toman son operables y son financieramente viables, porque algunas de las medidas que están planteando son difícilmente operables, ejecutables en el día a día. Entonces tenemos que encontrar cómo sí, tenemos que encontrar cómo sí podemos hacer para que los legisladores se sientan tranquilos de que las aerolíneas estamos preocupados por nuestros pasajeros y responderemos, pero también entender cómo le podemos hacer para no volver inviable la operación o financieramente una aerolínea. Y entonces seguiremos trabajando con ellos. La verdad es que siempre lo hemos hecho, seguiremos haciéndolo y vamos a encontrar el punto exacto en el que los pasajeros que viajan con cualquier aerolínea mexicana o internacional en México sepan que tienen derechos y sepan que van a ser tratados bien en caso de que algo salga mal. ¿Tú crees que las líneas aéreas de bandera, no necesariamente en México, pero en el mundo, están como no descuidando, pero abandonando el mercado regional y delegándolo a líneas aéreas regionales como Aeromar? Yo creo que la palabra delegando es complicada. Yo creo que se están complementando y hay que encontrar cada quien en su lugar y encontrar cada quien en qué parte del mercado es más eficiente, ¿no? Entonces, sí hay temas en el que algunas aerolíneas mayores están abandonando algunas rutas regionales y entonces algunas aerolíneas regionales estamos aprovechando rutas donde sí hay mercado y que puede ser inviable para una aerolínea muy grande o muy compleja operar en un mercado más chico. Hace un momento que hablabas de la cuestión de los empleados, la cuestión laboral. Un tema importante creo que en las aerolíneas, en la aviación en general, es la retención de talento. Tú como empleado del sector y aparte, bueno, como piloto también, ¿cuál es el reto de atraer y retener talento en las empresas de aviación en México, en este caso Aeromar? ¿Es complicado? Fíjate que es una pregunta bien interesante y poca gente piensa mucho en este reto, ¿no? La mayoría de las veces este tema se resuelve por pagar más, aunque te trate mal, okay. pero esta es una solución de corto plazo que vuelve inviable a la empresa y deja desmotivado al trabajador. Yo creo que un trabajador en una empresa siempre tiene que estar bien pagado, pero sobre todo tiene que estar motivado. Tiene que creer en el proyecto, tiene que creer en su empresa y saber que puede ser parte de algo grandioso. Y si alguien entra a una empresa, solo por el dinero no va a durar mucho tiempo. Si alguien entra a una empresa creyendo en un proyecto, sabiendo que ese proyecto es algo que le va a traer muchas cosas buenas, no solo en lo económico, sino en lo personal, en lo laboral, en el desarrollo intelectual, en el desarrollo profesional, tiene oportunidades de crecer de puesto, de moverse, de aprender cosas nuevas, de exponerse a nuevas experiencias. Creo que eso es lo que vale la pena. Y aquí en Aeromar estamos buscando gente, y la gente que se ha integrado al equipo es precisamente gente de ese estilo. Gente que cree en un proyecto y quiere ser parte de una transformación y de algo grandioso. Y eso ha sido increíble porque quienes se han integrado en el último año a Aeromar, a mi equipo, es gente que comparte eso conmigo. Gente que quiere vivir ese logro, quiere vivir esa satisfacción de participar en algo grandioso, vivir cómo se transforma y ser parte de estas cosas tan positivas hacia la aviación, hacia México y hacia el país en general. Muchas felicidades por esta forma de pensar realmente. Para terminar, nos platicabas 5 nuevas rutas que que están abriendo en Aeromar, incluyendo la que inauguraron ayer, me parece, en Tepec. Así es. ¿Dónde veremos Aeromar próximamente? ¿Cómo ves a Aeromar con todos estos cambios, con toda esta dinámica que está pasando? ¿Cómo la ves, no sé, quizá en 5 años? ¿Dónde la ves? La veo diferente a como se ve hoy y ese es mi reto. Durante 29 años, este año cumplimos 30. Durante 29 años, excepto por la llegada de los Canadair durante un par de años, Aeromar se vio igual, en todos los aspectos se vio igual. Mi reto es que en 5 años Aeromar se vea diferente. Exactamente cómo, no te lo puedo decir, pero Aeromar tiene que ser diferente en 5 años. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, Andrés. Al contrario, José, siempre es un gusto platicar contigo y con todos. Muchísimas gracias.